Hablemos con. A esta hora tenemos en línea telefónica a José Toro Hardy, especialista en materia económica, economista, reconocido por supuesto por sus análisis de gran importancia que por supuesto incumben a todos los venezolanos hoy día, el tema económico que preocupa por supuesto y sobre todo en lo que es el comienzo de año, siempre por supuesto turbio y más en donde va a un país con una gran hiperinflación que se ha proyectado de maneras incalculables para este año 2020. José, muy buenos días, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Feliz año ante todo. Feliz año igual para usted, muchísimas gracias por atender la llamada. José, por supuesto, voy a comenzar con la pregunta que siempre nos escriben a través de la mensajería de texto y es el tema económico. A muchas personas les preocupó o les preocupa aún lo que fue el pasado mes de diciembre, que pareció haber sido como una burbuja, una dolarización, una abundante circulación de dólares en la calle, el tema de abundantes, digamos, productos de alimentos, el tema de los bodegones, entre otras cosas. Y vemos esta primera semana de enero en donde aún no han abierto muchos locales comerciales, la actividad económica parece estar suspendida, no sabemos hasta cuándo, no sabemos incluso si van a abrir muchos locales, ¿no? ¿Cómo analizar, cómo proyectar este año 2020 en torno a esta preocupación del venezolano, ¿no? Bueno, pues mire, en primer lugar, durante el mes de diciembre, los meses de noviembre, diciembre, ya de octubre, noviembre, diciembre, hubo una suerte de mini boom comercial en función a algunas medidas que tomó el gobierno. La primera de ellas fue pues la eliminación en la práctica o la flexibilización del control de cambio que permitió operar pagos. Se fue dolarizando progresivamente el consumo, aunque no el ingreso de la gente, sino el consumo de la gente. Al mismo tiempo, se hizo una medida de liberación de aranceles para importación, que ahora fue prorrogada en una lista importante de productos hasta el mes de junio, y eso alimentó estos bodegones y las importaciones por parte de automercados de una serie de productos, utilizando para ello sus propios dólares. Ahora, ese mini boom fundamentalmente se concentró en Baruta, en Chacao, quizás en Margarita, quizás en el norte de Valencia, en algunos sectores de Barquisimeto, en algunos sectores de Barcelona y Puerto La Cruz. Pero muchos colegas me dicen que ellos piensan que el año 2020 va a tener un mejor desempeño económico por estas medidas, básicamente las que tienen que ver con la flexibilización del control de cambio y el control de precios. Yo no estoy seguro de que eso vaya a tener una incidencia tan fuerte. Primero, porque es todo destinado a consumo de bienes importados. Y mientras no haya inversiones, yo veo difícil que se produzca una reactivación de la economía, al menos en términos importantes. Es posible que el Producto Interno Bruto crezca algo en el 2020. Bueno, básicamente porque según cifras del Fondo Monetario Internacional en el 2019 iba a caer en un 35%. Ya lleva varios años de caída muy fuerte. Cualquier pequeña estabilización se mide ya como un crecimiento que puede ser del 2 o del 3% del PIB, pero que eso no tiene una significación grande en una economía de la magnitud de Venezuela. Mientras no haya inversiones, mientras no haya efecto multiplicador de las inversiones, es difícil que la economía crezca. Así es. Fíjese José Toro Hardy, que muchos analistas indicaban que este año pudiéramos chocarnos a mediados de año con esa pared, es decir, con una realidad, ¿no? Este tema de la esta circulación de dólares en el país pudiera acabar de forma abrupta y chocarnos con una realidad, ya que no se está incentivando lo que es la producción nacional, ¿no? Una cosa tiene que ir de la mano de la otra. Claro, es que por eso hablo de un mini boom concentrado en algunas regiones concretas. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en el tema de los alimentos, si uno produce alimentos en el país, si hay que hacer las inversiones necesarias para producirlo en nuestro agro, después hay que hacer las inversiones necesarias en la agricultura, después hacer la cadena de distribución, eso
tiene un efecto multiplicador importante en la economía venezolana. Ahora, si esos alimentos son simplemente importados, el efecto en la economía venezolana es muy poco. Crece la economía de los países a los cuales le estamos comprando esos productos, pero el efecto en la economía venezolana termina siendo poco si no hay inversión en la producción y procesamiento de esos bienes. Lo mismo ocurre con cualquier otro bien. La industria venezolana ha sido muy golpeada en estos últimos años y en este momento pues esta situación puede golpearla aún más. Yo sí creo que vamos a ver probablemente una menores tasas de inflación en el 2020 de lo que vimos en el 2019. Probablemente vamos a ver se va a detener la caída brusca del Producto Interno Bruto, pero no veo razones para imaginarme un crecimiento importante de la economía. José, ¿es posible una dolarización de hecho que se oficialice? Es que en la práctica hay una dolarización de hecho del consumo, pero no la hay del ingreso. Una dolarización en términos concretos, reales, lo que significaría es que el Banco Central llama a quienes tienen bolívares y les dice, tráiganme sus bolívares, yo a cambio le entrego dólares y retiro los bolívares de la circulación. Ahí queda dolarizada la economía, porque ahí todo se paga en dólares. Pero eso no es lo que está ocurriendo en Venezuela. Primero porque el Banco Central no tiene reservas líquidas suficientes como para poder hacer ese canje. De hecho, este año Venezuela cerró el año 2019 con la mayor caída de reservas internacionales que ha tenido Venezuela en 40 y tantos años, 50 años, en 1974. Este año cerró en $6.600 millones de reservas internacionales totales, y las reservas líquidas apenas rondando los $1.000 millones. De manera que una dolarización completa no pareciera factible en este momento porque el Banco Central no tiene dólares para hacerla. Ahora bien, sería una solución, tomando en cuenta los precedentes incluso en Latinoamérica, otros países que han tomado esas decisiones, por ejemplo, el mismo Ecuador en su momento dolarizó, ¿sería una solución real si se toman las medidas pertinentes? Pararía la inflación, pero no es factible hacerlo si no hay reservas en dólares en el Banco Central. ¿Cómo cambia el Banco Central los bolívares que ha puesto a circular por dólares si ellos no tienen si no tienen reservas líquidas en dólares para poder hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Le está diciendo a las empresas y a la gente, bueno, importen ustedes mismos con sus dólares. Yo voy a intervenir menos en el mercado, voy a tratar de no intervenir a flexibilizar los controles de precios para que ustedes puedan asumir el riesgo de importar sus mercancías, pero eso está haciendo todo con dólares privados. El Banco Central ni el gobierno están aportando nada. Ahora bien, ¿dónde queda este tipo de sistemas de pago de bonificaciones, por ejemplo, el Petro? Una pregunta que nos hacen muy concurrente aquí en Punto de Corte, personas que nos escriben sobre todo de la tercera edad, que no saben dónde, cómo, cuándo utilizar el Petro, el tema del sistema del biopago. Muchos locales comerciales no están preparados logísticamente para ello. ¿Dónde quedan estas bonificaciones y si realmente representa un ingreso para el venezolano, no? Bueno, en primer lugar yo quiero referirme al Petro como tal. El gobierno dice que es una criptomoneda. Eso no reúne ninguna de las características de una criptomoneda, excepto por el hecho de que se puede transar de que opera en la red. Pero no tiene ninguna de las características. Hasta el momento, ninguna criptomoneda del mundo es emitida por un gobierno. En segundo lugar, es inconstitucional. Lo que nos dice el gobierno es que esos petros están respaldados con reservas de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco y reservas de oro. Bueno, el tema es que la Constitución Nacional prohíbe expresamente que las reservas del subsuelo sean dadas en garantía. Dice expresamente la Constitución que las reservas del subsuelo son imprescriptibles e inalienables. En otras palabras, no pueden ser dadas en garantía. De manera que parte de una premisa falsa, es ilegal y es inconstitucional. El gobierno recurre
a la ficción de pagar en petro, que no sería nada distinto de que el gobierno recurra a emitir mayores cantidades de bolívares sin respaldo de ninguna naturaleza, porque el petro no tiene respaldo real de ninguna naturaleza. Ahora, lo que sí tiene es la dificultad inmensa, porque el que recibe su medio petro de aguinaldo, como lo recibe en este momento, en primer lugar, para poder utilizarlo, tiene que inscribirse en la página Patria. Son como 12 o 14 pasos bien complicados de llevar a cabo. En particular los jubilados que no tienen en su mayoría acceso a computadoras, ni saben de tecnología ni de informática, les resulta casi imposible cumplir con esos pasos. Los empleados públicos que también reciben su aguinaldo en medio petro, a lo mejor tienen más facilidades para hacerlo, muchos de ellos, pero entonces después tienen que ir a cobrar en los pocos sitios donde le reciben el petro como medio de pago, haciendo unas colas kilométricas para poder poner su huella digital, utilizar ese petro vía biopago, utilizando los puntos del Banco de Venezuela. Pero las colas son gigantescas. Entonces, en la práctica, esto es un engaño más a la población. Así es. Así es, así es. José, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Las puertas de Punto de Corte Radio en Fe y Alegría abiertas para que nos visites. Por supuesto, vamos a estar en contacto porque apenas es 8 de enero y el tema económico, por supuesto, va a dar mucho a que hablar este año 2020. Estoy siempre a la orden. Muchísimas gracias a el economista José Toro Hardy, con quien hemos conversado entonces lo que es este ámbito económico y lo que pudiera suceder en el año 2020.